Información, son las 7:11 de la mañana. Aquí en Radio Panamá y nos acompaña a esta hora Raquel Robleda. Ella es presidente del Fórum de Periodistas. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo estás, Giselle? Muy buenos días a todos. Gracias. Bienvenida. Vamos a hablar el día de hoy, obviamente, sobre libertad de expresión. Se ha dado una contienda electoral, ya está poco de finalizar. ¿Cómo ha visto usted el manejo y obviamente el manejo de los periodistas en nuestro país en cuanto a la política y ligado obviamente a todo el tema de libertad de expresión? Bueno, mira, Giselle, yo creo que es importante para ponernos en contexto y empezar a comentarte un poquito de esta misión que caracteriza el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, que es uno de los temas más relevantes. Ayer hubo un debate, se mencionaron derechos humanos. La verdad, en ninguno de los debates he escuchado a ninguno de los candidatos hablar de libertad de expresión y de libertad de prensa como un derecho humano consagrado además en la Constitución, ya que la Constitución y la famosa constituyente está de moda y a mí me parece muy importante que los ciudadanos de este país apelen a la Constitución. El artículo 37 de nuestra Constitución habla de libertad de pensamiento y de palabra y dice que toda persona puede emitir libremente su pensamiento por escrito por cualquier otro medio sin sujeción a censura previa. Pero existen responsabilidades legales, obviamente, cuando se atenta contra el honor y contra la honra de las personas. Y yo creo que partiendo de esa base y luego yendo a la Declaración Universal en el artículo 19 que la define claramente, nosotros podemos entender que la libertad de expresión a veces no está ni a salvo ni es tan libre como pensamos. Los periodistas han sido atacados desde el año pasado, son víctimas de censura, son víctimas de intimidación, de amenazas, de distintas formas de acoso. Para volver a tu pregunta, y esto ocurre obviamente siempre con el mismo objetivo, el objetivo de silenciar, el objetivo de generar esa censura previa que no debería generarse, y menos en un país democrático, en un país que no debe romper de ninguna manera ni el proceso democrático ni el orden constitucional. Entonces, a mí me sorprende que no la mencionen porque es el derecho humano transversal a todos los derechos a los que tanto se apelan. Vivimos en el país, en el segundo país más desigual de la región, pero en la región con mayor desigualdad social del mundo. Y defender la libertad de expresión en alguna medida también nos ayuda a defender esos derechos de las personas y a esos derechos a expresarse libremente. ¿Se respeta en Panamá? Hombre, sí se respeta, pero podría estar muchísimo mejor. Y yo creo que ahí todos los sectores tenemos que hacer mea culpa. Gobierno, empresas, sociedad, todos somos responsables. La realidad es que, según Naciones Unidas, este es el peor momento que existe en el mundo, no solo en Panamá, para practicar el periodismo desde el año 1984, en que se hizo el último balance, y que aquí en este país, que hacemos el balance, ¿no? Este país vivíamos en una dictadura. Entonces, después de ese balance, si este es el peor momento, yo creo que tenemos que plantearnos una reflexión muy profunda en cuanto a libertad de expresión y más en medio de una campaña política como la que estamos viendo. Ahora, Ojo, mi opinión subjetiva y personal, podría ser mejor si yo esperaba que la campaña política fuera todavía más agresiva de lo que está resultando y me parece que en términos periodísticos se ha llevado dentro de unos límites de respeto que tenemos que enaltecer. ahora, ¿qué lectura se le puede dar a este punto que usted claramente menciona, que los candidatos obviamente no han hablado sobre el tema de libertad de expresión? Como comunicadores, ¿cómo podríamos ver ese punto? Yo creo que hay tantos temas en el tapete, unos debates que definitivamente al tener tantos candidatos en el ruedo, obviamente no te da tiempo a abarcarlo todo. Y pues tenían que concentrarse en los temas que les pidieron concentrarse y me sorprende que ese tema de alguna manera no haya sido parte de los debates. Aún así, creo que habría sido responsable de alguno de ellos de traerlo al tapete y de hablar sobre el tema de alguna manera, sobre todo cuando, cuando hablamos de un tema de opiniones, ¿no? Porque está cada uno poniendo su opinión y también sus promesas
porque hay muchísimas, y lo que se queda por fuera es el cómo lo voy a cumplir. Y en realidad la comunicación juega un papel fundamental para ese cómo. Y definitivamente que la libertad también juega un papel fundamental. Y luego entonces empiezan los ataques porque los medios de comunicación o los periodistas son cuestionados porque no divulgan lo que yo hice o no divulgan lo que yo quería. Y yo siempre digo que los medios de comunicación están ahí para ser como un vigía, un vigilante, no para divulgar lo que los demás quieren que divulguen. Están para hacer un trabajo. El día que el periodista pierde ese norte y realmente pierde la capacidad de cuestionar, la capacidad de investigar, la capacidad de buscar diversas fuentes de información y de descubrir lo que no quieren escuchar, entonces se pierde la esencia de la libertad de expresión. Ahora, ¿cómo estamos realmente en nuestro país en cuanto a libertad de expresión se refiere? Y lo pregunto porque a veces muchas personas dicen que lo que quieren los medios es libertinaje y hay una delgada línea que no se sabe entonces cuándo ya se sobrepasa y hay quejas, obviamente, también de las personas que son víctimas a veces de los medios de comunicación, debo decirlo, de una manera de ataque que dicen ellos. Bueno, mira, según el último barómetro de libertad de expresión, que es el índice de Chapultepec, nosotros estamos en una franja de baja restricción. Deberíamos estar en la franja de libertad de prensa plena. Yo creo que ese es un desafío y además debe ser una meta que nos debemos proponer como país. Ahora bien, ¿quién está en libertad de prensa plena? Estaban Canadá y Jamaica y Uruguay en algún momento y ahora mismo, según el último barómetro, no hay nadie en libertad de prensa plena en América Latina. O sea que esto no es un tema solo de Panamá, es una tendencia de la región. Ver esa baja restricción de alguna manera nos da un poquito de esperanza porque es más fácil llegar a ese tema de libertad de prensa plena. Lo que me preocupa es que cada vez nos vamos alejando más de donde queremos estar. Me preocupa la retórica que hay antimedios en Centroamérica. Me preocupa el autoritarismo y es una tendencia, además en la región, que nos viene persiguiendo. Y yo siento que Panamá tiene que cuidar mucho de no entrar en esa retórica y de no caer en ese autoritarismo. Según Reporteros Sin Fronteras, en la última medición que se hizo en el 2023, nosotros estamos en la franja que ellos determinan que es un país que tiene problemática. Es verdad que no es la peor y es verdad que eso nos da algo de esperanza, pero estamos en la posición 69. Ahora bien, ellos definen la libertad de prensa como una situación que está en estado de gravedad, o sea, gravidez, en 31 países, difícil en 42, problemática en 55. Panamá está en el grueso de los 55 y que solamente en 52 países del mundo es buena o muy buena y casi todos esos países están en Europa. Y ahí siempre hago la misma reflexión, porque tenemos que mirar para atrás y para abajo y no podemos mirar hacia el mundo desarrollado. Yo creo que tenemos capacidad de llegar allá, creo que podemos hacerlo y siento que sí estamos en un punto de inflexión como lo estamos para todo en medio de esta contienda electoral. Hay una ventana de oportunidad. Yo estuve en el Tribunal Electoral, firmamos el Pacto Ético Electoral. Se han hecho todos los esfuerzos por parte de los distintos grupos que lo firmaron y que están vigilantes del proceso electoral. Y creo que se ha logrado un gran avance en medio de esta contienda. Ahora bien, siempre van a estar las amenazas, siempre van a estar los intentos por silenciar, el hostigamiento, utilizar la vía judicial como herramienta de obstrucción para que el periodista sea sometido a censura previa y también intimidación, y eso ayuda a los que están tratando de frenar esa revelación de la verdad y esa revelación de la información, que es muy importante para que la ciudadanía pueda estar informada y además entienda lo que está pasando en el país, porque se habla y se habla de corrupción, pero hay que revelar dónde está el problema para entender también cuáles son los mecanismos de solución que se pueden conseguir para este problema que es de verdad el cáncer de la sociedad. Claro, ahora que usted lo menciona, mecanismos de solución, tienen ya un estudio, sabemos en dónde estamos.
¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son esos retos que tenemos ahora y que tiene también el nuevo gobierno? Porque es junto a él que se debe trabajar para mejorar todo este tema. Estudios como tal, y creo que ese es el gran desafío que nos ocupa en Panamá y uno de los problemas que tenemos es que no somos conscientes de la deficiencia que tenemos en data y en medición, y eso nos incluye a todos y a todos los sectores. Se han hecho esfuerzos desde los gremios periodísticos por recuperar recopilar la información, por entender los distintos casos y los tenemos mapeados, pero realmente un estudio a profundidad en Panamá es necesario en libertad de expresión y en todo el tema de derecho de acceso a la información. Se ha planteado varias veces y creo que es una cuenta pendiente que necesitamos retomar y que necesitamos tener. No hay un estudio y los números y la data que te he presentado son estudios regionales, son estudios globales que nos permiten vernos allí y compararnos con los demás países de la región. Un estudio a profundidad sobre Panamá es una cuenta pendiente. Se han hecho algunos esfuerzos, se han hecho algunos intentos por distintas ONGs y por algunos grupos como Centros Nacionales de Estudios Políticos, Sociales, de Investigación. Se habla mucho, sobre todo en esos estudios, de los medios digitales versus los medios tradicionales, pero específicamente de libertad de expresión creo que es una cuenta pendiente que tenemos allí y que hay que retomar. En cuanto al tema de redes sociales versus medios tradicionales, yo creo que es bien importante y por eso los debates presidenciales han sido tan importantes. Sigue siendo la televisión la que hegemoniza la interpretación de los hechos. La gente realmente cuando quiere confirmar, y hay estudios que lo reflejan, va a la televisión, va a los informativos. En este país yo creo que hay que agregar el componente de la radio y por eso estamos en ella. La radio sigue siendo el medio de mayor penetración, sigue siendo el medio de mayor alcance. Y es verdad que los medios digitales han abierto un espacio a otras versiones, a un carácter más interactivo que permite generar otro tipo de conversación con audiencias distintas junto a los medios tradicionales, deberían ser un complemento. Y cuando actúan como complemento y de manera ética y responsable, es importante porque también permiten hacer algunas mediciones que aunque no son científicas, nos dan una idea de dónde estamos. Sin embargo, hay un problema y ese problema nos afecta a todos y es el anonimato. Esos ataques que vienen de las redes sociales que son anónimos, que no sabemos de dónde vienen, porque tú puedes expresar tu opinión, tú puedes decir lo que piensas, pero fírmalo. Yo creo que necesitamos emprender una cruzada contra ese anonimato y medir el daño que ese anonimato está haciendo realmente a la sociedad. Excelente, muchísimas gracias a Raquel Robleda, presidente del Fórum de Periodistas, hablándonos el día de hoy de la importancia, obviamente, de la libertad de expresión y lo que está pasando en cuanto a medios de comunicación en este tema político. Muchísimas gracias, que tenga excelente día. Gracias, Giselle. Feliz día.